Abre la diagonal para la dama y el alfil, apuntando a una rápida influencia central y un desarrollo agresivo. Al disputar inmediatamente el territorio central con un peón, esta defensa siciliana señala la intención de las negras de una lucha dinámica y desequilibrada. Liberando una influencia central, el caballo tiene como objetivo desarrollar y apoyar rápidamente los avances de los peones, preparando el escenario para una lucha dinámica. Al establecer inmediatamente un triángulo de peones, las negras fortalecen su centro y se preparan para el posible desarrollo de piezas, estableciendo una postura defensiva pero activa contra la apertura agresiva de las blancas. Este ataque de peón, que desafía inmediatamente al centro, inicia una lucha dinámica por el espacio central y abre líneas para un rápido desarrollo de las piezas. Abrir la columna de central permite una actividad inmediata de las piezas y una presión potencial, un oficio clásico siciliano. Centralizar el caballo inmediatamente cuestiona la apertura de la columna D. Este movimiento, que desafía instantáneamente al caballo, inicia una animada batalla siciliana, lo que obliga a las blancas a comprometer su pieza central y abre caminos para las piezas de las negras. Desarrollar el caballo aquí abre diagonales y se prepara para el enroque, mientras que las negras enfrentan la opción de luchar por el centro o permitir a las blancas una cómoda ventaja. Prepararse C6 para desafiar al caballo en D4 y ganar el control de la casilla B5 para el futuro desarrollo de piezas. Evitar la intrusión del caballo en G4 es el objetivo inmediato, preparándose sutilmente para un posible avance de peón en el flanco de rey más adelante. Abrir la diagonal para tu dama y preparar el fianchetto con tu alfil crea una estructura de peones sólida, pero concede espacio central, así que ten cuidado con las piezas en desarrollo de las blancas. Al desatar una tormenta de peones en el flanco de rey, las blancas buscan agresivamente abrir líneas contra el monarca negro, creando un desequilibrio dinámico que promete un juego táctico agudo y exige cálculos precisos de ambos lados. Crear un baluarte defensivo se vuelve primordial con este avance de peón, ya que bloquea preventivamente el avance de G5 y prepara un potencial contraataque, G5, con el objetivo de interrumpir la agresiva formación de peones de las blancas en el flanco de rey. Llevar el alfil a G2 solidifica la defensa de este flanco mientras se prepara para enrocar el flanco de rey y crea una batería potencialmente potente a lo largo de la diagonal larga, un tema común en esta variación siciliana. Desarrollar el caballo hasta su casilla natural aquí apunta a una influencia central y se prepara para un posible enroque en el flanco de rey, al mismo tiempo que desafía la imponente cadena de peones de las blancas en el flanco de rey y establece un contrajuego activo. Descartar el caballo por el alfil crea un desequilibrio estructural inmediato, potencialmente abriendo líneas para la dama y la torre, al tiempo que obliga a las negras a recuperar, solidificando la presencia del peón central e iniciando una concesión estratégica que podría resultar costosa más adelante. Esta captura abre inmediatamente la columna B para su torre, pero a costa de crear peones duplicados que podrían convertirse en una debilidad permanente si no se aborda con cuidado. Considere cómo utilizará ese archivo recién activo y si su estructura de peones resistirá la presión. Desafiar la cadena de peones de manera tan agresiva crea inmediatamente una situación central inestable y abre líneas de ataque, pero a costa de debilitar el escudo de tu propio rey y potencialmente crear peones aislados más adelante si las negras responden con X5. Esto agudiza considerablemente el juego, obligando a las negras a calcular variaciones concretas y evitar respuestas pasivas para que su posición no colapse bajo la presión. El caballo se aventura valientemente en territorio enemigo, desafiando inmediatamente al peón central de las blancas y tratando de alterar su posición avanzada. Esta inyección de vida en la casilla D5 ofrece a las negras un contrajuego significativo, abriendo potencialmente líneas de ataque y creando desequilibrios dinámicos. Es una audaz afirmación de presencia que busca explotar la naturaleza ligeramente laxa de la estructura de peones de las blancas. Abrir la columna central de tu torre crea posibilidades tácticas inmediatas, lo que obliga a las negras a abordar la estructura de peones alrededor de su rey. Recuperar el peón abre la diagonal del alfil, aunque las negras deben tener cuidado con la expuesta estructura de peones del flanco de rey y el potencial de que las piezas blancas se coordinen eficazmente. Este desarrollo del alfil, aunque natural,
no resuelve inmediatamente los peones C doblados y podría dejar a las negras sintiéndose apretadas en el centro si las blancas logran solidificar su cadena de peones. El juego ahora depende de la capacidad de las negras para neutralizar la ventaja del espacio central de las blancas y encontrar un juego activo de piezas para compensar las ligeras debilidades estructurales. Consideremos cómo el peón de 5 podría convertirse en un objetivo o una palanca para avances futuros. Para agudizar el ataque central, el redespliegue del caballo a E4 tiene como objetivo controlar casillas clave y potencialmente alterar la estructura de peones del flanco de dama de las negras. Un pivote de geometría táctica, esta redirección del alfil a E5 tiene como objetivo escapar de la clavada inmediata y potencialmente disputar las casillas centrales claras que el avance del peón blanco ha abierto, preparándose simultáneamente para una posible maniobra en el flanco de rey. Garantizar la seguridad del rey es primordial, y el lanzamiento permite a las blancas retirar al monarca detrás de un sólido escudo de peones, iniciando una fase más serena de maniobras posicionales. Asegurar la presencia central de la dama y prepararse para posibles avances de peones en el flanco de dama es el objetivo inmediato, pero también prepara sutilmente para redistribuir el caballo de D5 a una casilla más activa, potencialmente F6 o incluso E7, en caso de que surja la oportunidad de controlar casillas centrales clave o apoyar un eventual ataque en el flanco de rey. Presionando hacia el centro, este avance de peón tiene como objetivo perturbar la armonía en desarrollo de las negras y asegurar una presencia central más dominante para las piezas blancas, lo que podría obstaculizar la expansión del flanco de dama del oponente y crear nuevas vías para el ataque o la maniobra de piezas. Instigando una dramática tormenta de peones en el flanco de rey, el caballo negro ahora ocupa audazmente el puesto central, amenazando con perturbar la naciente estructura de ataque de las blancas y forzando una reevaluación de las amenazas inmediatas frente a los objetivos posicionales a largo plazo. Liberar el poder diagonal del alfil despeja el camino para las piezas blancas, creando potencialmente líneas abiertas hacia el rey negro. Las negras recuperan el alfil y, si bien este intercambio simplifica un poco la posición, elimina una pieza blanca que estaba mirando al flanco de rey y despeja la casilla D6 para posibles maniobras futuras. Observemos cómo los peones C duplicados representan ahora una importante debilidad estructural para las negras, creando objetivos permanentes que las blancas sin duda intentarán explotar más adelante. Al soltar la dama, esta maniobra tiene como objetivo explotar las diagonales recién abiertas y presionar al rey no enrocado de las negras, insinuando posibles fuegos artificiales tácticos en todo el centro. Asegurar al monarca con la maniobra de enroque ahora es una sabia priorización, ya que aborda las preocupaciones de seguridad inmediatas y al mismo tiempo prepara el escenario para un posible contrajuego en la columna D. Es un paso necesario para evitar la presión latente que las blancas han ejercido en el flanco de rey. Liberar la torre a la columna D ahora ejerce presión directa sobre el peón aislado y apunta a dominar esa columna abierta crucial, creando potencialmente una batería con la dama. La torre ahora mira a la columna B abierta, un camino crucial que pronto podría convertirse en un campo de batalla para el rey blanco si las negras pueden explotarlo efectivamente. Asegurar ese peón B y prepararse para una posible expansión en el flanco de dama crea una estructura de peones sólida, con el objetivo de solidificar el control sobre el espacio central y preparar sutilmente para futuras operaciones en el flanco. Afirmando una presencia central con el avance del peón, las negras pretenden perturbar la naciente formación de ataque de las blancas y recuperar cierta igualdad posicional, abriendo potencialmente diagonales para la dama y el alfil si las blancas no reaccionan decisivamente. El viaje del caballo a C5 inmediatamente inyecta dinamismo, con el objetivo de explotar las debilidades inherentes de la estructura de peones y ejercer presión en el flanco de dama. La intención de las blancas es alterar la ya incómoda formación de peones de las negras y potencialmente crear un peón pasado si las negras no tienen cuidado con sus intercambios. Consideremos cómo este caballo centralizado podría amenazar casillas como D7 o B7, obligando a las negras a dedicar recursos a su contención, liberando así potencialmente otras piezas. Este audaz despliegue también abre posibilidades para mayores avances de peones, creando desequilibrios que pueden aprovecharse para obtener una ventaja a largo plazo. Es un movimiento que obliga a las negras a reaccionar y pensar en el contrajuego, en lugar de simplemente continuar su desarrollo.
La dama abandona la casilla de 6, preparándose para desafiar potencialmente a la pareja de alfiles de las blancas y crear un juego activo en el flanco de dama, insinuando un cambio sutil en el enfoque del juego desde el centro hacia las alas. El reposicionamiento del caballo a D3 tiene como objetivo ejercer presión sobre la estructura de peones del flanco de dama de las negras y potencialmente apuntar a la casilla C5, creando un punto de pivote para futuras maniobras. Liberar el alfil a G5 reposiciona esta pieza para observar la posible casilla de escape del rey enemigo, al mismo tiempo que la ofrece para intercambio, despejando potencialmente la columna D para una mayor influencia. Al reforzar la estructura central de peones y prepararse para disputar las columnas abiertas, esta maniobra crea un reposicionamiento sutil pero significativo de las fuerzas blancas. La reubicación de la torre insinúa una presión futura a lo largo de la columna, con el objetivo potencial de abrir líneas hacia el rey negro o explotar las debilidades en la cadena de peones. Es un movimiento que construye hacia un papel más activo, orquestando las piezas para un compromiso más decisivo y afirmando un reclamo sobre las plazas centrales críticas. La dama negra realiza una audaz salida al flanco de dama, desafiando inmediatamente al caballo de D3 y buscando debilidades en torno al rey blanco. Sin embargo, este posicionamiento agresivo podría ser prematuro dada la naturaleza poco desarrollada de las piezas negras en el flanco de dama, lo que podría dejar a la dama expuesta a un rápido contraataque. Las blancas necesitan evaluar si esta pieza avanzada puede quedar atrapada o si forzará una concesión en materia de ventaja material o posicional. Un ataque audaz, CXC5 crea inmediatamente complicaciones fascinantes, sacrificando un peón por una poderosa iniciativa y amenazando con desbaratar la estructura del flanco de rey de las negras. Observe cómo la dama blanca ahora mira al vulnerable flanco de rey desde la casilla F3, mientras que la presencia del caballo en E5 sofoca el desarrollo de las negras y limita la movilidad de las piezas. Esta táctica obliga a las negras a tomar decisiones críticas sobre la estructura de peones versus la actividad de las piezas, lo que podría llevar a un rey expuesto si no se maneja con precisión. La geometría del tablero cambia dramáticamente, con las blancas tomando la iniciativa y apuntando a un ataque rápido en lugar de una lenta construcción posicional. La audaz incursión de la dama en la columna apuesta por crear complicaciones inmediatas, pero podría estar exponiéndose prematuramente a las fuerzas consolidadas de las blancas y al vulnerable flanco de rey. Reforzando el control del caballo central y preparándose para posibles ataques de peón en el flanco de rey, esta maniobra apunta sutilmente a solidificar el punto de apoyo de las blancas en el campo enemigo. Una incursión audaz en territorio enemigo que exige un cálculo cuidadoso. La dama negra, que ha logrado un puesto de avanzada temporal, ahora necesita ser redesplegada rápidamente a una posición más segura y coordinada antes de que las piezas blancas puedan converger para un ataque decisivo. Recuperar la columna, abierta después de la excursión de la dama, es una decisión acertada, preparándose para potencialmente doblar torres o simplemente restablecer una postura defensiva. Sintiendo una concesión posicional después de la incursión de la dama, las negras anclan su estructura de peones, con el objetivo de consolidar el centro y prepararse para una posible pelea por la columna D. Empujar agresivamente a la dama hacia G3 inicia una feroz caza del rey, con el objetivo de destrozar la estructura defensiva de peones de las negras y exponer al monarca a un torrente de piezas atacantes. Al desatar un jaque desesperado, las negras sacrifican el ritmo y potencialmente invitan a un peligroso ataque descubierto para salvar una posición colapsada en el flanco de dama, con la esperanza de alterar el ritmo de ataque de las blancas. Para salvaguardar al monarca de amenazas inmediatas, esta reubicación prioriza la solidez defensiva sobre las aspiraciones agresivas frente a la batería desatada de dama y alfil de las negras. El embarque de la dama hacia C1, aunque aparentemente activo, ofrece a las blancas una ventaja posicional significativa al centralizar sus piezas y forzar concesiones por parte de la estructura comprometida de las negras. Liberar la torre a lo largo de la columna abierta para presionar a la dama enemiga, al mismo tiempo que se solidifica la cadena de peones y se prepara para disputar las vitales casillas centrales, marca un pivote estratégico destinado a recuperar la iniciativa. Tomar la columna abierta con la torre inicia inmediatamente un asalto directo, obligando a las piezas blancas a adoptar una postura defensiva y creando una deliciosa danza táctica a través del tablero de ajedrez.
Al recuperar el cambio sacrificado, las blancas eliminan decisivamente la amenaza inmediata al rey y preparan el escenario para una ventaja material, aunque la estructura de peones se ha visto algo comprometida debido a los recientes cambios. El material del final ahora está drásticamente alterado, y las negras, al devolver la torre, buscan capitalizar el monarca expuesto de las blancas y una estructura de peones algo comprometida para encontrar oportunidades de empatar o incluso cambiar las tornas. El rey blanco se aventura a salir, una apuesta audaz para un rey del castillo, abrazando el centro abierto que resultó del intercambio de piezas y la alteración de la estructura de peones del flanco de dama de las negras. Esta posición agresiva, si bien crea potencialmente oportunidades de ataque inmediatas, deja al monarca expuesto a las piezas negras restantes, especialmente al alfil centralizado y la torre activa que ahora se encuentra en la columna abierta. Las blancas cuentan con un rápido desarrollo y un ataque decisivo antes de que las negras puedan consolidar y explotar la aventurera ubicación del rey. La recuperación del alfil solidifica la ventaja material de las negras, convirtiendo lo que fue una complicada escaramuza en el medio juego en una clara victoria material, y ahora la atención se centra por completo en navegar el siguiente final con una pieza extra. El alfil se embarca en un viaje para solidificar la presencia central de las blancas y potencialmente explotar la columna C abierta una vez que la torre cambie. El avance del peón hacia G5 intenta crear espacio para un respiro para el rey y potencialmente alterar el control de las blancas sobre el flanco de rey, pero es un sacrificio de peón arriesgado que abre líneas diagonales cruciales directamente hacia el rey negro, especialmente la que pasa por H6. Una curiosa retractación que busca desviar al caballo hacia una casilla más defensiva tras la audaz incursión de la reina. El viaje de regreso de este caballo sugiere un ligero ajuste en las intenciones agresivas inmediatas de las blancas, tal vez para apuntalar la estructura de peones o prepararse para una maniobra posicional más sutil en lugar de un asalto directo. Abre vías para que las piezas negras se vuelvan más activas en el centro, y el peón en D3 ahora presenta un objetivo potencial a largo plazo si no se defiende adecuadamente. Al sentir una oportunidad, las negras reposicionan su alfil en una diagonal más agresiva, mirando al vulnerable rey blanco y apuntando a alterar la recién formada estructura de peones de las blancas. Finalmente, la torre encuentra un puesto de avanzada constructivo, perforando el flanco de dama y observando la vulnerable estructura de peones alrededor del rey negro. Solidificar la posición del rey se vuelve primordial con esta reubicación, alejándolo de las filas abiertas y de las posibles incursiones enemigas después del reciente sacrificio de la dama y el posterior intercambio de torres. La torre blanca se apodera de la columna abierta, iniciando una poderosa campaña de presión contra la comprometida posición del rey de las negras. Aprovechar las columnas abiertas para la actividad de piezas se vuelve primordial a medida que las negras apuntalan su estructura de peones, con el objetivo de mejorar el posicionamiento del caballo y al mismo tiempo crear amenazas potenciales de peones pasados en el flanco de dama. Aprovechando la diagonal abierta, las blancas liberan al caballo hacia una casilla potencialmente dominante, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras y explotar al rey expuesto. La retirada de la torre a la tercera fila, en lugar de una contienda inmediata por las columnas abiertas, concede un ritmo valioso. Un error estratégico que permitió al caballo blanco penetrar las filas defensivas, creando amenazas tácticas inmediatas contra los peones aislados y la seguridad del rey. La iniciativa ha sido entregada. Este reposicionamiento pasivo corre el riesgo de permitir a las blancas consolidar su ventaja material e iniciar un asalto decisivo en el flanco de rey, atrapando potencialmente a las piezas negras. La dama debería haber buscado una defensa más activa o contrarrestar el dominio central de las blancas. El rey se encuentra ahora en una posición precaria, expuesto por los defensores retirados y vulnerable al ataque concentrado de las blancas. Se está jugando un juego peligroso. Semejante medida indica una falta de comprensión de la situación táctica actual, pasando por alto el peligro inmediato que plantean las fuerzas coordinadas de las blancas. Recuperar el espacio del puesto de avanzada central se vuelve primordial después de la agresiva salida de la reina, lo que permite a los caballeros redesplegarse y potencialmente establecer una formidable estructura defensiva. Un reposicionamiento estratégico para disputar potencialmente las columnas centrales abiertas, con el objetivo de mejorar el alcance del alfil y ofrecer algo de contrajuego contra el avance de los peones blancos.
El rey se aventura audazmente en el centro, buscando una participación activa en las escaramuzas que se desarrollan en el final. Empujar ese peón es un intento agresivo de desmantelar las defensas blancas y crear un peón pasado, con el objetivo de alterar la estructura de peones del enemigo y potencialmente explotar las columnas abiertas del flanco de dama para generar actividad. La torre abandona su casilla actual, con el objetivo de perforar las defensas del flanco de dama y capitalizar la estructura de peones expuesta de las negras. El alfil se retira, pero la recaptura en A7 parece inminente, atrapando potencialmente esta pieza y dejando el flanco de dama negro gravemente comprometido. Desalojar ese peón avanzado con una captura rápida es clave para romper el control central de las negras y crear amenazas inmediatas en el flanco de dama. Al iniciar un audaz avance de peón, las negras buscan perturbar la posición consolidada de las blancas y potencialmente abrir líneas para el contrajuego, aunque crea una debilidad potencial en el flanco de rey si no se maneja con cuidado. Forzar al rey negro a arrinconarse abre posibilidades para explotar su posición expuesta. Renunciar a las columnas centrales después del intercambio permite a las blancas establecer un puesto de avanzada, pero el rey negro ahora enfrenta una mayor exposición en el flanco de rey a medida que esos peones avanzan. Al afirmar su dominio en las columnas abiertas con el rey, las blancas pretenden solidificar su estructura de peones y potencialmente lanzar una nueva ofensiva. Aprovechando una fugaz oportunidad táctica, las negras desencadenan una reacción en cadena de peones, buscando interrumpir la creciente ventaja de las blancas en el flanco de dama y potencialmente activar su aislado alfil, aunque deja la seguridad del rey expuesta a mayores cálculos. La posición expuesta del rey se convierte en una debilidad significativa después de esta captura de peón, abriendo líneas para las piezas negras. Cambiar el alfil por el peón abre la columna F y crea una mayoría de peones en el flanco de rey para las negras, pero también concede el control central que el alfil había estado ayudando a mantener, permitiendo potencialmente a las piezas restantes de las blancas un espacio de maniobra más cómodo. Atrapar ese peón activa inmediatamente al caballo, observando posibles descubrimientos y apuntando a interrumpir la cadena de peones en desarrollo de las negras. El alfil se retira a D4, un reposicionamiento aparentemente pasivo después de los intercambios anteriores. Sin embargo, este reagrupamiento sutil tiene como objetivo redistribuir la pieza a una diagonal más activa, potencialmente apuntando a las casillas del flanco de rey, donde el rey blanco ha quedado cada vez más expuesto debido a los avances de los peones. Es una maniobra paciente que podría preparar una futura infiltración o respaldar un eventual avance de peón en el flanco de rey. La torre blanca se desliza hacia C7, reclamando agresivamente la columna abierta y fijando el alfil negro al rey. Esta maniobra también crea un potencial apretón a lo largo de la séptima fila, con el objetivo de alterar la coordinación defensiva de las negras y explotar la incómoda ubicación de sus piezas. Esa bifurcación hacia los aposentos del rey es un intento desesperado de sacudir el material suelto, con el objetivo de desmantelar el escudo de peones de las blancas antes de que la inevitable desventaja material del final realmente haga efecto. El rey corre hacia un lugar seguro, una maniobra defensiva vital para escapar del control perpetuo y prepararse para un potencial sacrificio de calidad que podría desbloquear el asalto de la reina. La repentina aparición del alfil en la casilla delantera, entregando ese jaque, es un intento desesperado de interrumpir el avance de los peones blancos y potencialmente atar al rey. Es una maniobra audaz, casi llamativa, que obliga a una reacción y tal vez crea un momento fugaz de desorden antes de que las blancas se consoliden. Liberar al rey de la amenaza inmediata permite a las blancas centrarse en la ventaja material y en el vulnerable rey negro. El final finalmente está sobre nosotros, un cambio dramático con respecto a las agudas escaramuzas sicilianas anteriores. Con esa última captura, la estructura de peones se ha alterado fundamentalmente, dejando a las blancas con un conjunto de peones potencialmente incómodos pero, en última instancia, más conectados y que serán más fáciles de avanzar. Las piezas negras, aunque actualmente están bien ubicadas, necesitarán ser increíblemente ingeniosas para navegar las líneas abiertas y el activo rey blanco que pronto se unirá a la refriega. El control de los archivos centrales, particularmente el archivo D, será ahora primordial para ambas partes. Afirmar el dominio sobre las columnas centrales se vuelve primordial después de que el caballo blanco recupere su posición avanzada. El alfil se reposiciona,
buscando un mejor punto de vista para disputar las columnas abiertas y potencialmente alterar la seguridad del rey blanco en la simplificación subsiguiente. Afirmar el control sobre la diagonal recién abierta es primordial ahora, con el objetivo de alterar la ya precaria estructura de peones de las negras y restringir la actividad de sus piezas. El rey, finalmente libre del peligro inmediato, inicia una lenta marcha hacia el flanco de dama, con el objetivo de apoyar a los peones avanzados y potencialmente participar en el enfrentamiento final. El peón avanza, buscando forzar un avance en el flanco de dama, potencialmente aislando y luego devorando las piezas avanzadas pero vulnerables de las negras y creando una amenaza de peón pasado. Empujar al rey hacia adelante aquí busca movilizar la presencia real de las negras hacia el centro, un objetivo común en el final del juego, pero descuida las peligrosas líneas abiertas que ahora controlan las blancas y potencialmente las expone prematuramente a la torre enemiga. La implacable marcha del peón obliga ahora a tomar una decisión difícil, con el objetivo de solidificar su avance en el flanco de dama, creando un peón pasado inexpugnable. Sacrificar un peón para eliminar la única pieza activa de las blancas en la séptima fila es un intento desesperado, pero quizás necesario, de simplificar el juego hacia un final en el que las negras podrían tener algunas posibilidades de supervivencia, aunque el déficit material sigue siendo sustancial. Simplificar el material, mediante el intercambio de piezas menores, abre las defensas del rey para un avance decisivo del peón. Aceptando la inevitable promoción de peones, las negras entregan con gracia el alfil por la amenaza avanzada, dando paso a un final simplificado en el que los reyes pronto desempeñarán un papel defensivo crucial. La cadena de peones en el flanco de dama se desmorona cuando las blancas aseguran el alfil, abriendo finalmente un camino para que su torre penetre más profundamente en el territorio de las negras, con el objetivo de explotar la débil estructura de peones y potencialmente forzar una renuncia. Empujar el peón hacia adelante ahora, si bien parece un pequeño avance, apunta estratégicamente a crear una oportunidad de peón pasado en el flanco de rey si las blancas no tienen cuidado. Desbloquear la huida desesperada del rey con un jaque obliga a una reorganización fundamental de las piezas restantes, con el objetivo de capitalizar al monarca expuesto y crear una ventaja ganadora. El rey se aventura a salir, un paseo audaz pero quizás precario hacia el campo abierto, buscando alterar la arraigada estructura de peones de las blancas y capitalizar las columnas abiertas que ahora dominan el tablero. Asegurar al rey detrás de la cadena de peones ofrece una retirada estable, mientras las piezas restantes se coordinan para el empujón final. Empujar ese peón hacia adelante desata un potencial agresivo, con el objetivo de crear un peón pasado e interrumpir la configuración del final de las blancas, pero también deja al flanco de rey con menos defensores. El nuevo puesto de avanzada del alfil en B5 crea una presión inmediata, apuntando al peón de D7 y ofreciendo un ancla defensiva contra el avance de los peones negros del flanco de rey, al tiempo que se prepara para apoyar un posible avance del peón C. Aferrándose a la esquina, el rey negro busca valientemente refugio en la columna G, con la esperanza de escapar de la presión implacable de las piezas menores de las blancas y evitar convertirse en un objetivo en el terreno cada vez más abierto. En un reposicionamiento audaz, el alfil ahora es centinela en la casilla E8, presionando indirectamente el peón H5 mientras se prepara para apoyar cualquier eventual empujón de peón o simplemente esperar los acontecimientos en el flanco de rey. Al reflexionar sobre las posibilidades, el alfil ahora tiene un camino abierto para convertirse en un participante activo en el flanco de rey, amenazando potencialmente la seguridad del rey blanco o creando una oportunidad para un gran avance. Consolidar la posición del rey ofrece una postura defensiva crucial en medio del avance de los peones negros, con el objetivo de evitar una mayor infiltración y prepararse para un posible contrajuego si surgiera la oportunidad. Al priorizar la seguridad del rey, el peón negro avanza por el flanco de dama para crear una ruta de escape, un paso necesario dadas las avenidas abiertas hacia su monarca y la persistente amenaza de las piezas centralizadas de las blancas. Finalmente, el alfil se reposiciona para observar la cadena de peones desde una diagonal más ventajosa. Desatar el avance del peón del rey crea una tormenta táctica inmediata, lo que obliga a una reorganización dramática de las piezas blancas en este final de alto riesgo.
Mover el rey hacia esta casilla central anticipa la inevitable promoción del peón y busca establecer control sobre una diagonal potencialmente crucial. Liberar un peón para crear una amenaza de mate decisiva en la séptima fila, forzando una decisión crítica respecto al santuario del rey y el destino del peón.